Como le dije, la segunda parte de la serie se llama Jesús Santificador. Like I said, the second part of the series, Jesus the Y Sanctifier. vamos a discutir 3 puntos. We're going to discuss 3 points. Santificados en el Espíritu, Sanctified in the Spirit, la obra del Espíritu en la santificación the work of the Spirit in the y sanctification process, santificados por Jesús. and sanctified by Jesus. Fíjense, es bastante difícil para nosotros vivir una vida santificada. This is very difficult for us to live a sanctified life. El enemigo no descansa de tirarnos flechas y tratar de agarrarnos. The enemy won't tire sending us stumbling blocks in our Mas lives, nosotros tenemos un Dios que nos protege. but we have a God that shields us. Un Dios que nos ha dado el Espíritu Santo para que viva en nosotros, The God that has given us this Holy Spirit to dwell in us, para que nos guíe, to guide nos us, instruya to instruct us, y nos aparte de los ataques del enemigo. and to set us apart from the enemy attack. Tenemos un Dios We have a God que oye nuestras súplicas y nuestras peticiones that He hears our petition and y supplications, luego responde. and later He responds. Él es el Dios de lo imposible. He's the God of the impossible. Y ese Dios de lo imposible And that God of the impossible mandó a Jesús, su Hijo, sent Jesus, His only A la begotten Son, tierra. to the earth, y Él rompió las cadenas que nos ataban. and He break all the chain that was Y holding a us. través del derramamiento de sangre de Jesús, And through the shedding of blood from Jesus, hemos sido limpiados de nuestros we pecados. have been cleansed of all our sins. Nuestro Dios siempre sabe lo que necesitamos God always knows what He needs and y nos, what we need, y nos los provee. and He provides for us. Ahora está en nosotros So it is in us vivir una vida to live a life que sea de agrado a Jesús. that is blessing to Jesus, Una vida a life que no permita that do not allow que el enemigo entre a nosotros that the enemy coming into our y lives perturbe nuestra vida con Jesús. and disturb our life with Jesus. Mientras estamos nosotros viviendo para Dios, As soon as we live for God, Él nos dará la fuerza He will give us the para strength combatir los ataques to counterattack combatir the las enemy's tentaciones. attack, to overcome temptations, y no dejarnos llevar de lo que el enemigo pueda poner enfrente de and nosotros. do not allow the enemy whatever stumbling block He put in our Por path. lo tanto, Therefore, Jesús debe siempre ser el centro de nuestras vidas. Jesus always should be the center of our lives. Desde la palabra santificación The word sanctification, quiere decir que estamos separados para Dios, it means we're set apart for God, separados del mundo set apart from y the world, separados para Dios. and set apart for God. Y en la conversión recibimos el Espíritu Santo. During conversion, we receive the Y en Holy ese Spirit. momento nosotros somos santificados posicionalmente. And at that time, we are sanctified positionally. O sea, en ese momento In de that la moment, conversión in the conversion, comienza la santificación en nosotros. the sanctification start in us. Pero la santificación But the es sanctification el proceso continuo is a continuous de process crecimiento en Cristo of growing in Christ. por el que pasa cada creyente. So every believer has Entonces, to go como through. creyente de Jesucristo, So also a believer of debemos Christ, estar siempre we should always be conscientes de este proceso, conscious of this process. ya que solamente a través de la obra de Jesucristo That only through the work of Jesus que ha hecho en nosotros, that He has done in hemos us, sido transformados we have been de los transformed caminos pecaminosos of the sinful ways a creyentes que dedican su vida to believers that dedicate para our hacer lo que lives le agrada a Dios. to do what is pleasant to God. Amén. Amen. Somos declarados justos, We are declared righteous, santificados sanctified, y redimidos and redeemed ante Dios before the por la God obra by the work, redentora. by the redemptive Jesucristo. work of Jesus Christ. Entonces esto sucede So this happens a través de que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. through the Holy Spirit Y dwelling in cuando el us. Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, And when the Holy Spirit dwells in empieza us, un cambio en nuestras vidas. a change starts in our Un cambio lives. que es progresista. Un It's cambio a continuous que no termina change. mientras estemos en esta tierra. This process will never end as long as Así que we're vamos al here primer on punto, earth. que es santificado en el Espíritu. Sanctified in the Spirit. Primera de Pedro 1:2 dice: 1 Peter 1:2 says, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Peter, an apostle of Christ, God's elect of the dispersion in Pontus, Galacia, Galatia, Capadocia, Cappadocia, Asia Asia, y Bitinia, and Bithynia, elegidos según la presencia de Dios, elected according to the foreknowledge of God the Father, en santificación del Espíritu, in sanctification of the Spirit, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. for obedience and being sprinkled in the blood of Jesus Gracia y Christ. paz os sea multiplicada. Grace and peace
3. I guess that one ends there. It's okay. That's okay. Pedro se dirigió Peter is speaking a aquellos to those que por persecución that because of the fueron persecution dispersados en diferentes pueblos, naciones. were scattered to different towns and nations. Pero Pedro se estaba dirigiendo But Peter was a directing aquellos to que habían those sido elegidos por Dios that Padre. had been elected by God the Father. La presencia de Dios The presence of God es la demostración is a de la demonstration omnisciencia of the y omniscience la soberanía de Dios. and the sovereignty of God. Dios conoce todas las cosas, God knows all las que van a suceder, the things that are going to las que happen, sucedieron the things that happened y las que already, están siendo en ese momento pasando por el camino de nosotros. and the current situation that we're going O sea que through. Él sabe el pasado, He knows the Él conoce el past, presente He knows the y sabe el present, futuro. and He knows the future. Para Dios no hay nada oculto, There's nothing no hay hidden nada que Él from no pueda God. saber, There's nothing that He no hay nada cannot que Él know. no pueda conocer. There's nothing that He cannot know. Dios conoce todas nuestras acciones God knows all our y actions. más importante, Most Dios importantly, tiene conocimiento de la historia humana, He has the knowledge of the humankind, de la historia completa humana, the complete Dios tiene humankind history. He ¿Por has qué? knowledge porque Dios lo sabe todo. because He No knows hay it nada all. que se le pueda esconder, There's nothing hidden for God. porque Dios no solo es el creador de todo, He's not only the creator of everything, pero Él sigue los pasos de cada uno de nosotros but He followed our path desde antes de venir al mundo. before we came to the world. Y en ellos And those fueron paths santificados en el Espíritu Santo were sanctified in the para Holy ser obedientes a Spirit Dios. to be O sea, obedient to God. esta gente de este tiempo, de cuando Pedro, Those people at the time, Peter's time, fueron elegidos, ¿verdad? they were elected by God Para ellos ser santificados a través del Espíritu. for them to be sanctified by the Ese Holy mismo Spirit. Espíritu The same nos Spirit santifica a nosotros hoy. sanctifies us Ese today. mismo Espíritu That same hace un cambio en Spirit nosotros hoy. make a change in Ese us mismo today. Espíritu That nos same protege y nos guía. Spirit, that same Spirit shield us and guide us. Dice aquí en la Biblia que It says here in the Word Pedro le of dijo God, a ellos que fueron rociados, ¿verdad? Peter told them that they were Con sprinkled la sangre de Jesucristo. by Jesus' blood, Nosotros también hemos sido rociados con la sangre de also Jesús. being sprinkled by Jesus' blood. La gracia y la paz de Dios The peace and the grace of se God multiplica en nosotros como se multiplicaba en ellos. is multiplied in us like the same way multiplied on them. Y Dios le habla And God talks a to cada uno de nosotros each one of us individualmente. individually En los momentos más necesitados, in the most needed time. Dios nos habla. He talks to us ¿Saben por qué? Porque You know why? somos sus escogidos. because we're His elected. Y cuando Dios escoge a uno, And when God chose us, es para un futuro con Él. it's for the future with Him. Y por eso, And because of that, Pedro les dijo a los creyentes de ese tiempo, Peter told the believers of that le time, dijo, es elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del you're Espíritu. being elected according to the sanctification of the Spirit. Jeremías 1.5 dice esto: Jeremiah 1:5 says, antes que te formase en el vientre te conocí, before I formed you in the womb, I knew you. y antes que nacieseis te santifiqué, Before you were born, I sanctified you. te di por profeta a las naciones. I ordained you as a prophet to the Esto se lo dijo nations. Dios a Jeremías, God told this to Jeremiah. a quien él había escogido como profeta. He had chosen Jeremiah as a prophet to the nations. Pero Dios conoce But God knows todo, all, hasta lo más oscuro de nosotros. even the darkest thing that we Él dice hear. que antes de que Jeremías naciera, Before o Jeremiah sea, was cuando él estaba en el born, vientre, when he was in the womb of his ya él lo mother, conocía, he already knew ya lo him. había santificado He already had y ya lo había sanctified him. nombrado profeta a las naciones. He already called him to be the prophet of the nations. Eso se nos aplica a nosotros. That applied to us as well. Antes de nosotros nacer, Before we were born, ya Dios nos conocía. he knows of before. Ya Dios nos había santificado He had already sanctified us. y nos había elegido And he had already para elected el us propósito que Él tiene para cada uno de nosotros individualmente. for the purpose that he has individually for each one of us. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender One of the things that we need to learn, es que las cosas de Dios se hacen a su tiempo. that God's things are done in his timing. Y yo mismo a veces me he apresurado a hacer cosas que I myself have rushed to do después yo things. digo, me salió mal porque no esperé en Dios. And then I said it didn't come to pass because I didn't wait on God's timing. Y eso le pasa a cualquier humano, And ¿verdad? that happened to Somos any todos human being.
Todos nosotros en algún momento hacemos algo que no le agrada a Dios. All of us sometimes do something Porque that lo hicimos is not antes de pleasing to tiempo. God, because we go ahead of God's timing. Filipenses 4:7 dice, Philippians 4:7. la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, And the peace of God which surpasses all human guardará understanding vuestros corazones will guard your y hearts vuestros pensamientos and our thoughts en Cristo Jesús. through Christ Oigan bien, Jesus. la paz de Dios que sobrepasa todo The entendimiento, peace of God that surpasses Todo all human conocimiento, understanding, ¿verdad? all knowledge, guarda nuestros corazones guard our hearts y nuestros pensamientos en Cristo and Jesús. our thoughts in Jesus Christ. Entonces, nosotros somos santificados en el Espíritu. We are sanctified in the Spirit. Y cuando la santificación se hace viva en nosotros, And when the sanctification becomes alive in nosotros us, podemos sentir la presencia de then Dios. we could feel God's presence in us. Y sabemos que lo que estamos haciendo And we know that what we're es lo doing que Dios quiere. is what God que wants us to nosotros do. No puede haber santificación en una persona There cannot be sanctification in a person que no está haciendo lo correcto. that isn't Oigan doing bien, what is correct before God. déjeme repetir esto. Let me repeat it again. No puede haber There can be santificación en sanctification una in a persona person que no está haciendo lo correcto. that is not doing what is correct. Opacamos el Espíritu Santo en nosotros Or we contrite the Spirit y in no lo us sentimos. and we don't feel it. Cuando estamos en el camino de la santificación, When we are on the path of sanctification, entonces podemos amonestar a los que hacen lo malo then we could rebuke others that are doing the y le wrong podemos thing, dar aliento and now we could comfort them a los que están desanimados. for the one that are discouraged. Esto viene a través de la santificación que This comes tenemos. through the En sanctification el process Espíritu that we Santo. do in the Holy Spirit. Podemos sostener a los débiles We could help the weak y más que nada more than aprendemos a anything ser else. pacientes con todos. We learn to be patient with all. La paciencia es parte del producto de la paz. The patient is a product of Y peace. esto viene cuando estamos en la santificación del Señor. And this coming, we're going through the sanctification process in God. Señores, yo he sido uno de los hombres más impacientes que ha existido en el I mundo. have been one of the most impatient men that has existed in the world. Y como dije hace 2 o 3 semanas, Like I said a couple ya of yo weeks no le ago, pido paciencia a Dios. I don't ask God for patience anymore. Porque cada vez que le pido paciencia, Because every time I'm asking for me patience, pone en situaciones He difíciles give me a situation very donde yo tengo que difficult. buscar de adentro. You have to come La inside me, paciencia. the patient. Yo me acuerdo, I y he remember, hablado de esto anteriormente and aquí, I had spoken about this before, que cuando yo empecé a pedirle paciencia a Dios, that when I started asking for patience to me God, sucedieron 2 cosas. 2 things happened to me. Una vez fue que fui a Walmart I went to Walmart buscando algo bien rápido para venir a la iglesia looking for something really quick to come to church, y veo la línea que estaba, digo yo, esta línea está más corta, déjame ponerme aquí. and I went to the short line, Pero la señora que estaba en la caja but the lady, the tiene un cashier, carrito lleno de ropa has a car full of y no clothes. tenía con qué pagarlo. She didn't have no money to pay for Y it. después que le pusieron todo en la cuenta, And everything they charge her, everything on her entonces car. empezó a sacar una cosa por una Then she started para que returning fueran one by one rebajando to lower hasta the que car llegara a lo que ella necesitaba. until it Y gets yo to the loco point porque that she could iba a venir afford. tarde para acá. And I was going to be Y la late to mujer con church. mucha paciencia y la señora con mucha paciencia y yo desesperado. And the cashier and the woman was extremely Y así es que Dios patient. trabaja con paciencia cuando queremos que tengamos, cuando Él quiere que tengamos And paciencia. that's how God works when we want it to La be otra patient. fue, The next, yo iba con mi carrito en Walmart también. I was at Walmart with my shopping cart. Ese es mi sitio favorito de comprar. It's Si no lo my sabían, favorite store. si no lo sabían, ya lo saben. If you didn't know, now you know it. Iba caminando con mi carrito I was walking with my shopping cart, y hay una señora parada en el mismo medio. and there is a con su woman carro. standing right in the middle of the Y yo me hall. paro atrás y le digo, excuse me, And I go behind and say, excuse me. excuse me. Y la mujer nada de moverse. And she didn't move. Pero yo veo que tengo espacio para pasarle por el lado ahí So con I mi saw carro. space to go around her. Y esa mujer empezó, que yo le tuve al dar. And Que she yo la said tuve a I almost chocar con hit el her, carro. that I almost hit her with a Y me car. siguió por todo Walmart, And she followed me whole Walmart, insultándome. insulting Y me. yo callado. And I was Y silent. yo nada más decía, And I said, yo sé que tú quieres que yo tenga paciencia. I know you want me to be patient. El caso fue que no terminé de comprar lo que iba a comprar. The thing I could not finish Fui y buying what pagué I lo que needed to. tenía porque la mujer me siguió hasta la I registradora. paid what I could. She was following me Y to the salí a mí. register. Ya yo no le pido paciencia a Dios. So I don't ask God for patience anymore. Si es que el que quiere paciencia Whoever asks for patience y se lo pide a Dios, and you ask God, ya saben lo que le espera. do you know what they're waiting for you? Yo a veces digo,
Me siento en el carro y le digo, Señor, Sometimes I sit in my car and I said to God, pero tú estás relajando conmigo. are you joking with me? Que tú me pones en esta situación. That you put me in this situation? He had a sense of humor, Pastor. Bueno, vamos al segundo punto. La obra del Espíritu Santo The work of the en la Holy Spirit santificación. in the sanctification process. Juan 14:16 dice John esto. 14:16. Y yo rogaré al Padre. And the pe- Next. It's not there? It's okay. Y yo rogaré al Padre and I will plead to the Father, y os dará otro consolador and He will give you another comforter para que esté con vosotros para siempre. to be with you forever. Ese versículo yo lo puse anoche en el PowerPoint. That verse I put it yesterday in the PowerPoint. Y no está. Bueno. Y ve lo que, es lo que yo digo. Paciencia. Pero dice aquí, Jesús le dijo a los discípulos antes de él irse Jesus told the disciples que él iba a before he rogar left al Padre that He was going to plead to the y Father, que él le iba a dar el consolador que es el Espíritu Santo and that He was going to give us the comforter, para que which is the estuviera con Holy ellos para Spirit, siempre. to be with them forever. La obra del Espíritu Santo en la santificación The work of the Holy Spirit is the viene sanctification. cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, It comes with the Holy Spirit dwells después que in nos us arrepentimos after we repent, y somos perdonados de nuestros and we pecados. are forgiven for all our sins. Y Dios nos prometió a nosotros que dejaría el consolador And God promised that He will leave us with a para que comforter estuviera en el alma, en el corazón de cada creyente. to dwell in our souls and Si the, es que and the tan minds of pronto each una one persona of recibe a us. Jesús como Señor y Salvador, After we receive Jesus our Lord el and Espíritu Santo Savior, viene a residir en ellos. the Holy Spirit come and dwell Y aquí in us. comienza lo que se llama la santificación posicional, como mencioné And that's anteriormente. how the positional O sea, sanctification starts. Es in us. posicional porque comienza ahí, It's en esa positional to posición, start in that position. ¿verdad? Pero de ahí comienza ¿qué? But then La after that, santificación progresiva. the continuous sanctification. La santificación progresiva comienza después de ahí. Then the continuous sanctification start after with the convert. Por eso Dios Because of that, God nos llama santos call us y saints. somos santificados We are y sanctified justificados ante Él. and justified Porque before Him. en la conversión Because during conversion, ya recibimos la santificación posicional. O sea, we already receive the, comienza la the santidad de positional cada creyente en sanctification. ese momento. So the sanctification process starts right at that Primera de moment after Corintios conversion. 1:30 dice, Primera de Corintios 1:30 dice esto. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, But of Him you are in Christ Jesus, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, who became for us wisdom from God justificación, and righteousness santificación and sanctification y redención. and redemption. O sea, es solo a través de la obra de Jesucristo Only to the work of en Jesus nosotros, ¿verdad? in us Que somos cambiados that we're being de changed nuestros caminos pecaminosos from our sinful ways a creyentes que dedican su vida to believers that dedicate our para lives seguirlo a Él. to follow Him. Entonces nosotros somos declarados en ese momento Therefore, we declare that Justos, moment righteous, santificados y sanctified, redimidos and redeemed ante Dios before God the por la Father obra redentora de by Jesucristo. the redemptive work of A través de Jesus. Jesús Through Jesus, somos traídos delante de Dios, we bring to the Father's throne, justificados y santificados. righteous and sanctified. Y al before aceptar a the Father Jesucristo God. somos redimidos de nuestros pecados. And we accept Jesus, we're redeemed by our sins. Cuando nosotros nos convertimos, When we convert, el Espíritu Santo viene a nosotros the Holy Spirit indwells y Él us, comienza esta santificación progresiva and He starts this continuous que nos lleva a sanctification in nosotros us eventualmente that eventually takes a la us madurez espiritual. to the maturity in Hay personas spiritual maturity. Que nunca viven la santificación progresiva. There's people that will never experience the spiritual Porque no sanctification because they don't grow. Reciben a Cristo They receive y se Jesus, mantienen ahí. and they keep themselves No at that estudian la level. Biblia, They don't study the No Word oran of God. They constantemente, don't constantly no in participan en un prayer. estudio bíblico, They don't participate in no the Bible participan en un study. grupo pequeño, They don't participate in small no hacen groups. nada. They Vienen a don't la do iglesia los anything. domingos y se van a su casa. They just come on Sunday, attend church, and Cuando go home. estamos así, nos estancamos When we're there, we stuck en la santificación posicional. in the positional sanctification No quiere decir que process. usted no es santo para Dios, It doesn't mean that you're not a saint for pero no God, progresa. but you don't grow forward. No quiere decir que usted no es salvo, It doesn't mean that you're not saved, pero tampoco progresa. but you still doesn't go Y cuando forward. nosotros no And progresamos, when we don't go forward in Christ, no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. we're not doing what God is calling us to do.
Porque la santificación progresiva Because the continuous es el proceso de sanctification santificación is the process of que no termina, sanctification oigan bien, that doesn't end hasta que lleguemos frente al trono de Dios. until we reach the throne of God the Father. Solamente vamos a ser completamente santificados Only going to be completely cuando sanctified estemos frente al trono de Dios en el cielo. when we are before the throne of God. Y la obra del Espíritu Santo And the work of the Holy es de Spirit guiarnos, is to guide us, advertirnos de lo bueno y lo to malo, warn us of evil e and good, instruirnos para la buena obra instructing us to que do debemos good hacer works para Dios. that we should do for God. Primera de Pedro 1:3 dice esto: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Blessed be the Father and God of our Lord que Jesus según Christ, su gran misericordia who according to his abundant nos mercy hizo renacer has begotten para us una again nueva esperanza viva to a living hope por la through resurrección de Jesucristo de los muertos. the resurrection of Jesus Christ among the dead. O sea que nuestra vida como creyentes So our lives as believers es un nuevo renacer is a new birth de la vida pecaminosa que of vivíamos the sinful life that we used a una to vida live espiritual con to a Jesús. spiritual life with Jesus. Y por su gran misericordia, By his great mercy, Jesús se entregó Jesus gave murió, himself, died, y resucitó de entre los muertos and he was raised among the para dead darnos a nosotros una esperanza nueva to give us a living hope y viva and alive a cada uno de to nosotros. each one of us. Primera de Pedro 4:5 dice esto: para una herencia incorruptible, To an inheritance corruptible, incontaminada undefiled, e inmarcesible, and does not fade away, reservada en los cielos para vosotros, reserved in heaven for que us, sois guardados por el poder de Dios that we're being kept by the power of God mediante la fe through the faith para alcanzar la salvación for salvation, que está preparada ready to lead, para ser manifestada en el tiempo postrero. ready to be relieved in the last ¿Cuándo es time. el tiempo postrero? When is the last time? Cuando salgamos de aquí. When we exit this world. Pero el tiempo postrero en la Biblia But the dice last time in the world, que en in el the tiempo Bible, postrero mucha gente se va a alejar de la fe. a lot of people O sea, will los turn últimos away from the tiempos. faith in the last Los time. tiempos postreros vienen siendo los últimos tiempos, y para nosotros The last time el will be tiempo the más last time we postrero es live. cuando lleguemos delante del trono de Dios. And for us, the last time is when we reach God's Pero dice throne. que nosotros vamos a heredar una herencia He incorruptible, is gonna inherit uncorruptible, incontaminada that it doesn't fade, e doesn't defile, inmarcesible, and it's inexpressible, reservada para nosotros. reserved for us. O sea que nosotros somos guardados We are kept y protegidos por el poder de Dios and shielded by the power of God mediante la fe. through the faith. Estos son los creyentes que son guardados y protegidos Those the believers that are shielded and por el protected poder de Dios. by the power of God. Y nos mantiene And He keeps us caminando en el camino correcto, walking in the right path, en el camino estrecho, in the narrow path, derecho a la salvación eterna. directed to Y en los tiempos eternal postreros, salvation. And in the later y creo time, que estamos ya más cerca de lo que nos I imaginamos, think we're closer to the later time more than we can será imagine. manifestada esta salvación The salvation will be para manifested todos aquellos que bajo la obra del Espíritu Santo for all of them under the work of the Holy han sido Spirit santificados. as being sanctified. Yo creo que ya nosotros estamos en el camino de los tiempos I postreros. think we're in the later time already. Yo creo que la llegada de Jesús está más cerca de lo que nos imaginamos, I think the return of Jesus is closer than what we could y imagine, nosotros debemos de estar preparados. and we should be prepared. Y yo no estoy diciendo que va a llegar mañana, I'm not saying He's going to return ni que va a llegar tomorrow en un año, or we're going to return in a ni en year, 10 años, porque para Dios un año es como 1000 años. because a year is like 1,000 Pero years. sí from now. sabemos But we surely que know todos los días that every day se están cumpliendo the más y más las profecías, prophecy is being accomplished. lo que nos acerca más y más de Dios. So they make it more near and near Romanos to God. 8, 26, 27 dice esto: y de igual manera, Likewise, the Spirit el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, also helps us in our weaknesses, pues que hemos de pedir como conviene, so we should know what No lo to pray sabemos. for as we ought. pero el Espíritu como intercede por nosotros con gemidos indecibles. But the Spirit Himself make intercession with us with groanings 27. which cannot be uttered. Dice: mas Él escudriña los corazones, Now He who searched the hearts sabe cuál es la intención del Espíritu, knows what the mind of the Spirit porque is, conforme a la voluntad de Dios, because He makes intercession. intercede por los santos. He makes intercession for the saints.
Muchas veces nosotros no le damos importancia, Sometimes we don't give enough el importance crédito or credit y la adoración and the que worshiping el Espíritu Santo se that merece. the Holy Spirit deserves. Porque nos mantenemos en el camino correcto. Because we keep ourselves in the right path. Adoramos a Jesús, We worship adoramos Jesus. a Dios, We worship God the pero no Father. le damos la adoración necesaria al Espíritu Santo. But we don't give the deserved worship Y to el the Holy Espíritu Santo es que Spirit. viene a vivir en nosotros And the Holy Spirit is the one that come and indwell para us vencer el poder del pecado en nosotros to conquer the powerful y of the darnos sin una in vida de us, justicia y fidelidad. and to give us a righteous life. El Espíritu Santo es que intercede en la vida de cada The creyente, Holy Spirit the one that intercede in every believer, empoderándolos giving us power, para que no se entreguen a la tentación. so we don't give in to temptation. Es el Espíritu Santo quien nos avisa It's the Holy Spirit who warned cuando us vamos a hacer algo incorrecto. when we're going to do something Es el Espíritu incorrect. Santo quien nos dice It's the Holy lo que Spirit that debemos tells us hacer. what we should do y cuándo debemos de hacerlo. and when we should do it. Es el Espíritu It's the Santo quien Holy nos Spirit ayuda who help a us no perder nuestra fe not to lose our y faith debilitarnos when we're weak, cuando vienen las aflicciones when the affliction a comes nuestras vidas. to our lives. Primera de Pedro 1, del 6 al 9 dice esto. En lo cual vosotros os alegráis, In this you greatly rejoice, aunque ahora por un poco de tiempo, though now for a little while, si es necesario, if need be, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, you have been grieved in various trials. para que sometida a prueba vuestra fe, So once our faith has been submitted, mucho más preciosa que el oro, much greater than the gold, el cual, aunque perecedero, se Well, prueba con fuego, that purged, to be tested with fire, sea hallada en alabanza, may be found to praise, gloria y honra honor, and glory cuando sea manifestado a Jesucristo, at the revelation of Jesus a quien Christ, amáis sin haberle visto, who you love without en seeing quien him. creyendo, aunque ahora no lo veáis, Though now you don't see him, os alegráis con gozo inefable y glorioso, yet believing you rejoice with joy obteniendo el fin de vuestra glory, fe, que es la salvación de vuestras almas. receiving the end of your faith, the salvation of your soul. Oigan, Pedro le está advirtiendo a los creyentes de su tiempo Peter is warning the believers of que his iban a time. pasar un poco de tiempo en aflicción. They're going to be a little ¿Verdad? time of afflictions. Y le digo que sería un tiempo de pruebas de su fe. There was a time of testing of their Y que faith. su fe era más preciosa que el oro que se prueba con fuego. And their faith was greater worth than gold that Señores, is no hay, tested with no hay una fire. prueba más grande There's not a biggest testing que uno pueda tener, that you could have. que sea que se le enferme a alguien a uno de una enfermedad grave That one of your family members had a very bad illness, o que se le muera un ser querido. or you lose a loved one. Hoy, Today, mi hija que murió de cáncer hubiese cumplido 53 años. my daughter that died Hoy. of cancer would have been 53 years old. Pero y esa fue una prueba grande para mí. That was a big testing for me. Pero Dios me dio la fuerza. But God gave me the Yo strength. no dejé de predicar, I didn't stop yo no dejé de preaching. orar, I didn't stop yo no dejé praying. de darle gracias a Dios, I didn't stop thanking God porque yo sé quién es Dios. because I know En who mi God vida. is in my life. Amén. Amen. Por miles de años, For thousands of years, el oro se ha probado con fuego. the gold has been tested with Y hay muchas fire. formas de probar el oro There are ahora. many ways of testing Pero por gold, muchos años but for many years, se probaba el oro con fuego. the gold was tested Y el with probar fire. el oro con fuego And to test the gold se with llama fire, ensayo de fuego it said the testing o of fire, cooperación. of compilation, Y a través de esto and through that, se puede probar si el oro es puro. and you could test if the gold is pure. ¿Qué quiere decir esto en nosotros? What that means in us, Que nosotros tenemos que pasar por un fuego. that we have to go through the fire. Y si pasamos por el fuego And if you go through the y no fire, perdemos nuestra fe, and we don't lose our faith, entonces nuestra fe en Dios es pura. then our faith in Nuestra God is pure. creencia en Dios es Hallelujah. pura. Our belief in God is pure. Hallelujah. Si usted se encuentra If you're in a en un situation, edificio prendido en fuego in a building that is y no caught encuentra fire, cómo salir, and you don't know how to get out, ¿qué haría usted en ese momento? what would you do in that moment? ¿Tendría usted fe en Dios Would you have faith in God? de que Dios le va a abrir una puerta para que usted pueda salir? You're going to open the door for you to ¿Tendría escape? usted fe en Dios Would you have faith in God? de que Dios le va a mandar los bomberos para que lo saquen That de God ese is fuego? going to say the firemen to take you out of the building? ¿Y tendría usted fe en Dios Would you have faith in God? si usted se ve If you see yourself, que no hay salida that there's no exit, y que va a morir en ese fuego? and you're going to die in that fire, ¿Tendrá usted fe? would you have faith? Tenemos que comparar la prueba de nosotros de la fe We had to compare the testing of our faith con la prueba que se le hace al oro.
Well, with the Porque el oro testing that is puro no done to se the quema. gold, because the pure gold will El not oro puro burn. no cambia de color. The pure gold will not change El oro puro color. se mantiene con su color. The pure gold will keep its color. El cristiano puro en la fe The believer that is pure in faith no pierde will not lose su gozo, his joy. no Hallelujah. pierde su espíritu, We will not lose no, their spirit. no pierde su alma, We will not lose their No se debilita. spirit. We will not get weak porque está pasando por fuego. because they're going through testing the fire. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. And that's what God wants for us. Por ejemplo, la palabra inefable que se usa aquí Some of the En uno de estos inexpressible quiere decir it means algo que no se puede explicar con palabras. something that is we cannot explain with words. Cuando una persona tiene una fe intachable, When a person have an untouchable que aún faith frente a la muerte that before that no la pierde, doesn't lose their faith, esa persona es inefable. that person is infallible. Porque eso no se puede explicar. You cannot express with Y words. siempre me acuerdo de la niña, I la always jovencita, remember the young girl. cuando hubo el atentado en Columbine, donde murieron muchos jóvenes. But there's an attempt in Columbine that many Que el young asesino lives fue were donde esta dead. jovencita y le dijo, That él sabía que ella era cristiana porque él era de he la knew that escuela. she was a Christian. Y le dijo, si tú me dices He said, if you tell me que tú eres creyente en Jesucristo, te voy a matar. that you believe in Christ, I will kill you. Y ella le dijo, yo soy creyente en And Jesucristo. she said, I am a Y believer él la in mató. Christ. And he killed Pero her. ella no perdió su fe. But she didn't lose her faith. Cuando llegó el fuego a ella, When the testing of the fire ella of no pudo faith came, batallar con she- fe. she died Sabiendo with que her faith. si él le quitaba la vida, ella sabía dónde iba. Knowing if she would take away her life, she knew where she was coming. She was going. Muchas veces Many times, nuestra fe no se puede explicar con palabras. our faith cannot be expressed in Se words. explica a través de nuestro testimonio con Expressed hechos. our testimony with Damos explicación de la forma que vivimos Mucha nuestras behavior. vidas para Cristo the way that we live our life a for través de la Christ, obra del Espíritu Santo. through the work of the en Holy nosotros. Spirit in us, Así es que vamos al último punto, que es santificados por Jesús. sanctified by Jesus. Primera de Pedro 1, 13, 14 dice, por tanto ceñid los lomos, Therefore, gird De up the vuestro loins entendimiento. of your mind. sed sobrios Be sober y esperad por completo en la gracia and rest your hope fully que in se os the traerá grace cuando Jesucristo sea manifestado. that it is to be brought to you at the revelation of Christ, Jesus Christ. Como hijos obedientes, As obedient children, no os conforméis a los deseos que antes teníais, not conform yourself to the former lust estando en vuestra ignorancia. as you were in ignorance. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Gird our lives of our Quiere understanding. decir que tenemos que tener la mente clara It means that we have to have a sober Sobria. mind. A sober mind. y debemos de esperar la gracia And we need to wait for the que vendrá grace sobre nosotros that will come upon us cuando Jesús sea manifestado when en Jesus, nosotros. when Jesus is revealed and manifested in us. Como hijos obedientes, Us as children of de God, Dios, obedient children los of God, creyentes no se pueden conformar believers should not be con conformed los deseos que tenían antes de venir a Cristo en with sus the vidas. lost desire that we O sea, have no before we podemos tener came to esos Christ. deseos carnales que venían a nuestras We're mentes. gonna have lost that come into our mind like we used to. Esto lo teníamos por ignorancia, ¿verdad? We had that de no because conocer we're a Cristo. ignorant. Por ignorancia de no tener una relación personal con Cristo, Because we're ignorant of having a relationship es que with vienen Christ. estos deseos a nuestros Is that comes corazones. all those bad desires into our Es que vienen minds. estas tentaciones. That come this temptation come into our minds. No podemos ser ignorantes We cannot be ignorant cuando se trata de nuestra fe. when it comes to Primera our de faith. Pedro 1, 15, 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, But as he who called you is holy, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, you also be holy in all your conduct, porque escrito está, because it is written, sed santos porque yo soy be santo. holy Eso dice because el I Señor. am holy. That's the Lord says. Aleluya. La palabra dice que The word of como God Dios es says, santo, because he's holy, los creyentes en Jesús también son santos. believers should be saint as well and holy. Porque así como Jesús es santo, Just like Jesus is holy, nosotros somos llamados a ser santos. we are called to be saints. Nosotros demostramos nuestra santidad We show our sanctity en nuestra manera de vivir. in our lifestyle. Demostramos nuestra santidad We show our sanctification con nuestra manera de actuar. with the way we Demostramos behave. nuestra santidad a través del amor, We show our holy sanctity through the love,
que demostramos por nuestro prójimo. that we show to our neighbors. La palabra nos llama a ser santo como Dios es santo. The Word of God calls us to be holy just like Hemos God sido is holy. santificados a través del sacrificio de Jesús, We're being sanctified to Jesus a través del sacrifice, derramamiento de su sangre. through the shedding of His Hemos blood. sido santificados porque Jesús dejó el Espíritu Santo We have been sanctified because He left us the Holy Spirit. cuando se fue a sentarse en la mano a la diestra de Dios Padre. When we went up to heaven to sit on the right Para que el hand side Espíritu of God Santo the Father. trabaje, So the Holy Spirit haga can la work obra en in us, nosotros. to do the work in us. Entonces la santificación progresiva So the continuous demuestra sanctification, un crecimiento espiritual it shows a spiritual growing en cada uno de nosotros. in each one of us. Mientras vivamos en el camino de Dios, As long as we're living in God's path, podemos ver el crecimiento we could see the growth que Dios tiene para nosotros. that God has for us. Cada día que pasa, Every day that passes, más y más nos acercamos a Dios we get closer and closer to y God, más nos alejamos del pecado. more and more we turn away from Vamos a cerrar sin. con esto. Let's close with this. Colosenses 3:1 dice esto. Colossians 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, If then you are raised with Christ, buscad las cosas de arriba, seek those things which are above, donde está Cristo sentado where Christ is sitting a la diestra de Dios. at the right hand of God the Father. Cuando morimos al pecado, When we are es dead to porque sin, hemos sido resucitados con it's Cristo. because we're being raised with Christ. Aún estando en la tierra, Even though we're here on earth, nuestra residencia no está aquí en el mundo, our residence is not Está in en el the cielo. world. It's in heaven, frente al trono de Jesús. before the throne of Jesus. Cada día que pasa, Each day as it passes, debemos buscar ser más y más semejantes a Cristo. we need to seek to be more Christ-like. Y así la justicia de Dios And then the justice of God, se hace más prevalente en nosotros. it prevails more in us. Mientras más buscamos de Jesús, The more that we seek God's face, más crecimiento se ve en nosotros. more growth is being seen on La us. experiencia de la santificación es el proceso del Espíritu Santo, The spirit of the sanctification is the process of the Holy Spirit. haciendo un continuo cambio en nuestras vidas, Doing a continuous change in our life, un continuo cambio en cada cosa que nosotros enfrentamos. and continuous in any continuous change, everything that we Así es que vamos confront. a empezar Let's start a dejar las cosas del mundo al mundo. to leave the world things to the world. Vamos a empezar a buscar más de lo de arriba, Let's continue seeking more from fijar above, nuestros ojos en Dios, to fix our eyes on God que está arriba, that is in heaven. en Jesús que está sentado a la diestra de Dios Padre. Jesus that is sitting at the right hand of God the Father. Empecemos a entregarnos totalmente a Jesús Start continue surrendering to para que a God. través de su Espíritu Santo So through His Holy Spirit, podamos ver y sentir los cambios we could see and feel the que solo Él changes puede hacer en nosotros. that only He can do in us. Somos llamados justos We are called righteous porque Jesús se sacrificó, because Jesus sacrificed Himself, murió died, y resucitó por nosotros, and He raised for us, llevándonos frente al Padre taking us before the throne of God para ser justificados. to be justified. Si es que su amor por nosotros es tan grande His love for us is so great que nosotros a veces quizás no lo podemos imaginar. that we cannot even imagine. Demostremos el amor This shows love que nosotros sentimos that we feel por Jesús for Jesus con otras personas que nosotros podamos enfrentar en el camino. from other people that we confront in our way. Porque tenemos que ser fieles Because we have to be Obedientes. faithful, obedient, y demostradores del amor, and show God's love al igual que Jesús tiene con nosotros. the same way Jesus has Nosotros to tenemos us. que demostrar ese amor con el prójimo. We have to show others the same love Jesus showed to us. Vamos a orar. Let's all pray together.